Muy buenos días, muchas bendiciones. Que la gracia y el favor de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre. En este día tenemos un tema muy poderoso, escatologías de los tiempos finales con el pastor licenciado Sandy Matos. Ministro, muchas Ahora sí ya. bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga, ungido. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias al Señor. ¿Y usted, cómo va todo? Estamos bien, peleando la buena batalla de la fe. Amén, amén, amén. Me alegro mucho. Mientras hacía la presentación, le decía a las personas que se van a conectar que esto es un manjar para disfrutarlo. Lo que hoy vamos a aprender a través de una palabra fresca, una palabra poderosa que Dios tiene para nosotros a través de usted, ministro. Amén, amén, Edwin. Es un honor estar contigo. En primer lugar, quiero saludarte, bendecirte, a ti, a tu familia, que el Padre le cubra siempre, y a toda esa persona de esta poderosa página que siempre te siguen y están contigo. Pues les pido que abran su mente, que abran su alma, que abran su espíritu, para que lo que el Padre permita que nosotros hablemos en esta mañana, pues pueda germinar en cada corazón de cada persona que se conectan ahí contigo. Amén, amén, amén. El tema de este conversatorio, más bien de esta palabra que usted nos va a traer hoy, es escatología de los tiempos finales. ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se están viendo las cosas que se están moviendo en el mundo entero? Países desarrollados, países no desarrollados. ¿A qué se pega todo esto a la palabra de Dios, ministro Sandy? Mira, amén. La escatología se divide en cuatro partes, que es la escatología exegética, profética, histórica y escatológica. La geopolítica es la política que estudia el globo, que estudia toda la política mundiales de la nación, en este caso las potencias mundiales. Entonces, ¿cómo relacionar la geopolítica a la escatología? Para poder relacionar la geopolítica a la escatología, entonces tenemos que hablar de la escatología histórica. La escatología histórica es la escatología que estudia los acontecimientos bíblicos a través de la historia. Y todo está escrito en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla del origen de la raza humana, del origen de las naciones, cómo se poblaron. Podemos dar un ejemplo. Después del diluvio, la Biblia nos enseña que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem vinieron los semitas, entre ellos vinieron lo que es Ur de los caldeos, Nabucodonosor y todo ese imperio que nace de ahí, incluyendo a Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham le llaman el hebreo? Porque Abraham era bisnieto de Eber, Eber era nieto de Sem, y Sem fue el primer hijo de Noé. De Sem vinieron todo lo que la Biblia enseña, los semitas, hasta el día de hoy. De Jafé vinieron entonces la parte de Europa. Jafé tuvo a Mesé y Tubal. Y Mesé y Tubal tuvieron a Gog y Magog. De ahí se formaron la parte de lo que es la parte europea. En este caso Rusia, Ucrania, Lituania, Lituania, Polonia y todos esos países adyacentes. ¿Nacen de quién? De Jafé. De ahí vinieron los franceses, los alemanes, todo lo que tiene que ver con el contexto europeo. Ahora, de los cananeos vino Cush, que la palabra Cush, hijo de Cam, hermano de Canaán, de donde vinieron los cananeos, que los hijos de Israel, pues, en ese entonces comandaba Josué, destruyeron parte de todos los cananeos, pero quedaron los cusitas. Los cusitas son los africanos. Por eso la palabra Cush significa oscuro, el primer hombre de tez negra. Y Cush tiene entonces a Nimrod con una princesa, una mujer muy hermosa llamada Semiramis, y de Nimrod vinieron los asirios, Siria, Nínive y todas estas personas que todavía están en Israel. Entonces, cuando tú analizas la geopolítica, las naciones tienen que ver con la Biblia. Pero para entender esto hay que irse entonces a la escatología histórica, porque la exegética es la que extrae la profundidad y la escatológica es la que estudia la profecía o los acontecimientos futuros, se relacionan entre sí. Entonces,
esas naciones que hoy en día ya son potencias mundiales tuvieron un origen, y ese origen fue Noé. Noé, hijo de Lamé, hijo de Matusalén, Matusalén, descendiente de Enoc, Enoc, descendiente de Set, Set, hijo de Noé, y Noé, hijo de Dios. O sea, todo tiene un origen bíblico. No hay forma de sacar la historia bíblica de ahí. Amén, amén. No, es decir, una de las partes de la escatología prehistórica, histórica, te lleva una a la otra. Es decir, para entender la escatología para estos tiempos, tenemos que irnos al origen de su descendencia. Tenemos que ir al Génesis. Al Génesis. Exactamente. Cuando hablo del Génesis, hablo del principio, para poder comprenderla. Eso es la escatología histórica. ¿De dónde nacieron las naciones? Simple. Sem recibe la bendición sacerdotal. Por eso de Sem vienen los hijos de Israel. Sem tiene un descendiente llamado Eber, y de ahí viene Abraham. Por eso Abraham le llaman el hebreo. Ahora, ¿por qué Abraham le llaman el hebreo? Porque en la construcción de Babel, cuyo ideólogo fue Cush, hijo de Can, entonces tuvo un hijo llamado Nimrod y construyeron a Babel. Pero cuando el Señor desciende, entonces ahí dio, pues para confusión trae los idiomas de las naciones. Y por eso que tú ves que cada nación habla un tipo de idioma. Entonces los idiomas vinieron para confusión. De ahí Nimrod se va y funda Nínive, funda Siria, los asirios. Y Siria, que hasta el día de hoy está, y también los hititas, que son los kurdos. Hasta el día de hoy los hititas son los kurdos, que son más de 40 millones que están ligados con Siria. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, ¿por qué Sem recibe la bendición sacerdotal? Porque de él venía el Mesías. No así Can, que también fue bendecido, y no así Jafé, que también fue bendecido. Pero la bendición sacerdotal radica en Sem. Ahora, para entrar al tema, entonces tenemos que irnos, gloria a Dios, a Lucas capítulo 21, que el tema que voy a tratar hoy contigo, concerniente a la escatología y a la geopolítica, está en Lucas capítulo 21, versículo 24, y también en Lucas 21, versículo 29. ¿Por qué Jesús habla de los árboles? ¿Por qué Jesús compara a Israel con la higuera? Fíjate que en Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quién? Israel. ¿Cuándo Israel fue llevado cautivo? Cuando entró Nabucodonosor en el 500 antes del Mesías, en el 600 antes del Mesías. Nabucodonosor es que lleva cautivo a los hijos de Israel. Entonces, el tiempo de los gentiles, que habla el Mesías aquí, que dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jesús se va al principio, cuando Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor. O sea, que con Nabucodonosor comienza el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es el sistema político religioso que le va a entregar al hombre de pecado. ¿Se activa con quién? Con Nabucodonosor. Por eso tú ves que en el capítulo 2 de Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Qué? Una imagen cuya cúspide llegaba al cielo. Cabeza de oro, que representó el imperio babilónico, porque ellos eran personas astrónomos, científicos, eran personas pensantes. Entonces fíjate que aquí te revela el oro. El oro representa purificación, pureza, poder, dominio, en el caso del tiempo de los gentiles. Pero luego viene el pecho de plata. Fíjate que aquí hay una decomposición del mineral, oro y plata. ¿Y qué representa el oro y la plata? Los medos y los persas, porque eran personas fieros con el arco y la flecha. Entonces cuando cae el imperio babilónico, entran los medos y los persas. Y luego viene el vientre de bronce. Ve otra disminución de los minerales. Ya no es plata, ya es bronce. Eso representó a los griegos, Alejandro Magno, en el 323 al 25, cuando él destruye a Tajerjes o a Darío III. Alejandro tenía aproximadamente 300,000 soldados para más de 1,000,000 de soldados. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Alejandro tenía soldados y Darío, los medios y los persas tenían súbditos. Entonces los griegos eran verdaderos soldados. Entonces vemos aquí una decomposición de plata a bronce. Ahora, ¿qué representa el bronce? El bronce representa promiscuidad, porque de los griegos es donde el homosexualismo tiene una hegemonía, tiene el detonante. Sabemos que el Génesis está en Sodoma, pero los griegos eran promiscuos. Por eso lo representa con el vientre de bronce. Entonces, de ahí viene Alejandro Magno
Ahora, acuérdate que Alejandro Magno muere y su reino se divide en 4 generales. Por eso Alejandro Magno, ahí tenemos que entrar entonces a Daniel capítulo 7. Entonces, por eso es que Daniel capítulo 7, Alejandro lo representa como el leopardo de 4 cabezas. Esas 4 cabezas representan esos 4 generales. Y de ahí sale la dinastía de los Ptolomeos, que toman a Israel, toman a Egipto, entre otras naciones. Y esas dinastías vienen, gloria a Dios, de los Antíoco, Antíoco 1, Antíoco 2 y Antíoco 3. Antíoco 3 es que lleva el cerdo a templo de Jerusalén, era satánico, era diabólico, y Antíoco se pone Epifanio, que significa Dios manifestado. Entonces, Antíoco es que subyuga a Israel, subyuga a muchas naciones, y de ahí es que sale entonces esa dinastía de los Césares. Pero antes de venir los Césares hay un cambio del vientre al hierro, y por eso tú ves que vemos en la imagen de Daniel capítulo 2, 2 piernas de hierro. El hierro aquí representa crueldad, dominio. ¿Por qué las 2 piernas representa a Roma? Porque viene una transición de Grecia a Roma, y de ahí que viene la palabra greco-romano. Entonces Roma absorbe la filosofía griega, y por eso hoy en día hablamos de la filosofía greco-romano. ¿Y por qué 2 piernas? Porque está la edad de los Césares, casi 400 años, y 450 el imperio papal, que cambia la festividad de judía, cambia, eso le llaman la doctrina del reemplazo, donde cambian el día del Señor, donde cambian toda la fiesta, porque hoy en día el mundo debió tener la fiesta de Dios, porque ni siquiera de Israel son. El Señor le dice en Levítico 23, estas son mis fiestas, mi Moabim, mi fiesta solemne, pero Satanás a través del imperio greco-romano se encargó de cambiar las festividades, se encargó de traer lo que es la filosofía greco-romana, que está basada en el arte, el deporte, la filosofía, la ciencia. Todo esto es filosofía. La ciencia es una rama de la filosofía que estudia el cosmos. La física es una rama de la filosofía que estudia los elementos físicos, entre otras ramas de la filosofía que justamente se encarga de demostrar que Dios no existe, se encarga de demostrar que Dios no es real. O sea que el mundo vive la filosofía grecorromana. Entonces, después de te estoy haciendo una síntesis, ¿no? Porque el tiempo no me va a dar para desarrollar todo en este momento. Entonces, lo que estamos haciendo es una síntesis. Entonces, luego de las piernas, de esa pierna que representa hierro, una parte de los Césares y otra parte ya el imperio papal, que ya lo hemos hablado, vienen los pies con barros y hierro. Entonces, esos pies de barro y hierro representan el fin del tiempo de los gentiles, que se basa en 2 ideologías. Capitalismo que se basa en ¿qué? En tierra, título, bienes, que si tú estudias, tú te preparas, bueno, por cuanto a tu preparación, tú vas a recibir una bendición. O sea que si tú te preparas y te haces rico, tú pues tienes derecho a esa riqueza. No así el socialismo, que se basa en lo que es la igualdad. ¿Entiendes? En que si tú tienes una tierra, tú tienes bienes, no es ético que Edwin tenga 5 vacas y yo, Sandy Mato, no tenga ninguna. Entonces tú tienes que compartir conmigo esas 5 vacas conmigo. ¿Entiendes? Entonces el mundo se divide en ideología. Esos barros y el hierro representa el socialismo, que al final se convierte en dictatoriales. Por eso, y el barro representa esa ideología del capitalismo. 2 ideales que no se ligan entre sí, pero que se mantienen en guerra. Entonces, para que entremos a la parte de los imperios presentes, aquí te doy la parte. Bueno, muy buena exposición para que las personas vayan conociendo el Génesis, donde se va construyendo todo a lo que somos hoy, porque no se le puede entrar a la gente, a las personas, sin conocer el origen de las cosas. Pastor, estamos viendo muchos movimientos de gobiernos de naciones potencia. Estamos viendo cómo el presidente de Corea del Norte se reúne con Putin para una alianza, reforzar las naciones entre ambas para darse apoyo.
Estamos viendo cómo Japón, Estados Unidos, aliándose, China preparándose. Es decir, estamos viendo por qué las naciones están haciendo alianzas, por qué las naciones se están preparando, qué es lo que está al acontecer o qué se está moviendo en estos países súper desarrollados con las mejores tecnologías. O mejor sería la pregunta, ¿en qué cabe la escatología bíblica a los tiempos que estamos viviendo? En estos tiempos presentes. Amén. Aquí entramos lo que es, ya hablamos la escatología histórica, ahora vamos a la escatología profética, que es la escatología que estudia los tiempos futuros o las profecías finales. Todo viene desde el 1945. Sabe que la Segunda Guerra Mundial comenzó en el 39. ¿Por qué? ¿Quién fue el ideólogo de esa guerra? Todos conocemos que fue Adolfo Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se forma lo que es la OTAN. Son Naciones Unidas, le llamaron el Tratado del Atlántico Norte en 1949. Entonces de ahí también se forma entonces el Tratado de Varsovia, que eran naciones socialistas después de la antigua Unión Soviética, que se unieron también para de manera pacífica confrontar lo que es la OTAN. Lo que tú estás viendo hoy en día es producto de dos tratados. El Tratado del 49 de la OTAN y también el Tratado de Varsovia, tanto la parte socialista como la parte capitalista. Ese conflicto que tuve con Rusia viene porque recuerda también que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, que fue una guerra tecnológica entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí está lo que te dije ahorita, la parte de los pies, barros y hierro, no se ligan entre sí, que es una batalla de ideales, de ciencia, cuál es más fuerte, cuál tiene más capacidad, y subieron a la luna, también lo hizo Rusia, ahora también ya entró China. Entonces, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN y el Tratado de Varsovia. ¿Qué acontece? Que la antigua Unión Soviética se devorona, o sea, el Tratado de Varsovia cae. ¿Cuándo? Cuando cae el muro de Berlín, porque Alemania pasa a ser que en el Tratado de Varsovia también estaba Alemania. Lo que pasa es que Alemania se divide en dos partes, parte socialista y parte capitalista. ¿Qué aconteció en Alemania? Que en Alemania se desarrolló el capitalismo, creció, se fortaleció, fueron prosperados por lo que te dijo ahorita, porque si tú te esfuerzas para estudiar, para prepararte, tú eres digno entonces de recibir lo que tú te esforzaste. Entonces vemos una parte alemana que se fortalece y crece, que es la del capitalismo, y la del socialismo empezó a empobrecer. 30 años duró el muro de Berlín, que divide la parte socialista y capitalista, pero una capitalista que se fortalece, crece y se hace rico, y la parte socialista empobrece. Entonces, el muro de Berlín era lo que estaba definiendo la parte capitalista y la parte socialista. ¿Qué pasa? El muro de Berlín entonces cae, y con el muro de Berlín cae la parte de la antigua Unión Soviética, se debilita, gloria a Dios, el socialismo. Entonces, cuando el muro de Berlín cae, aquí termina de manera definitiva la parte de la antigua Unión Soviética y el capitalismo toma su hegemonía. Pero esto no también pasó en Europa, sino que pasó también en Asia. Esa parte de Corea del Norte que tú hablabas de Kim Jong-un es de la dinastía Kim, que han pasado 3, él es el tercero. Pero ¿qué pasa? Que la antigua Unión Soviética toma la parte de Corea del Norte. Aquí volvemos de nuevo los ideales, capitalismo, socialismo. Si nos vamos a la escatología histórica, los pies, barro y hierro. Y estas dos naciones se dividen por capitalismo y socialismo. Por eso tú ves una Corea del Sur que es rica, es próspera, es millonaria. Democrática y democrática, obviamente, porque el capitalismo es democracia. Pero tú ves una Corea del Norte actualmente que está en los tiempos primitivos. Entonces, cuando tú analizas, también nos vamos a la parte de China y Taiwán. ¿Qué pasa? Que la parte socialista destruye la parte capitalista y la parte socialista en China toma el poder. ¿Y qué hace esa parte capitalista? Se va a esa isla de Taiwán. Pero que Taiwán hace así también crece, esa parte democrática, capitalista, se hace rico y China empobrecía, porque tú sabes que Mao Zedong fue el ideólogo del socialismo en China y el ideólogo del socialismo en Rusia fue Lenin, Vladimir Lenin, el que creó los bolcheviques y el que provocó la muerte de Nicolás
II, el último rey de Israel, de Rusia, perdón, el zar. Entonces ahí se fortalece la parte socialista en Rusia, y de ahí viene Lenin, que fue el que pelea en la Segunda Guerra Mundial, fortalece la parte socialista, fortalece la parte de la antigua Unión Soviética, pero entonces ya hablamos cómo cae la antigua Unión Soviética, pero queda aquí Corea del Norte, queda la China socialista, queda Taiwán, queda Corea del Sur y queda la OTAN. Pero ¿quién es que se destruye? El Tratado de Varsovia es la que queda desintegrada, pero Rusia se forma entonces, gloria a Dios, como una nación poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí sale el imperio norteamericano o Occidente, que incluyen algunas naciones de Occidente, de Europa y Occidente de América, se fortalecen como imperio. Ahora, ¿de dónde nace el imperio? Ahí te doy la parte a ti para entonces hablar cómo nace Estados Unidos, cómo nace China, cómo nace Rusia hasta el día de hoy. ¿Cómo se fortalecen como imperio? Ministro, yo he escuchado algunas personas que dicen para los tiempos finales Estados Unidos no estaría dentro de la profecía bíblica. Estados Unidos, su economía caerá. Bueno, en estos últimos días hemos visto, últimos meses, hemos visto 5 países poderosos reunirse que ya no quieren comprar en dólar el petróleo, el oro, nada. Quieren deshacerse del oro de una u otra forma. Ahí está China, Rusia, India, creo que Brasil está dentro de esos países. Me falta uno, os recuerdo. Son 5 países en total. He escuchado que Estados Unidos está fuera de todo lo que es la profecía dentro de la Biblia. Me gustaría saber cuál es su conocimiento, su opinión concerniente a esto que está pasando. Sencillo, mira, Estados Unidos no es que está de manera definitiva fuera de la profecía, porque está en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 ve 4 bestias que combaten en el gran mar. El mar, de manera escatológica, representa dominio, naciones, pueblo, tribus y lengua. El viento representa guerra, conflicto bélico. Y esas 4 bestias que Daniel vio, ahí entra lo que es una parte de la profecía, que la profecía es progenie profética. La progenie profética es una profecía que tiene doble cumplimiento. O sea, parcialmente se cumplió en imperio pasado, pero literal se cumplieron ya en imperio presente, que es la escatología. Aquí entra. Ahora, ese león con ala de águila que vio Daniel, que también peleaba en el gran mar por el dominio mundial, es Inglaterra. Que Estados Unidos estaba aliado a Inglaterra. Sabe que los ingleses dominaron esta parte de América y se llamaba Gran Bretaña, dominó la 4ª parte del hemisferio, ¿no? Y fue el imperio que detuvo el imperio otomano, y el imperio otomano se divide y se convierte en una república actual, Turquía. Ahora, Daniel ve en la misma visión que las 2 alas de águila fueron arrancadas y luego se puso en ista y hablaba como hombre a las naciones. Acuérdate que el ángel Gabriel le dice a Daniel: he venido para darte a conocer toda esta profecía, porque ni Daniel la dominaba. Ahora, el profeta Daniel fue un profeta que se movió bajo 3 dimensiones, que viene del griego prolatato. Se movió en el pasado, presente y también en el futuro. O sea, que este hombre no fue un profeta común, fue un vidente que se movió bajo 3 dimensiones, y él pudo ver los imperios pasados, presentes y también el futuro. Entonces, él ve que las 2 alas de águila fueron arrancadas, y luego esa águila se para y le habla como hombre a las naciones. Cuando tú analizas actualmente, ¿quién es que le habla como hombre a las naciones? Es Estados Unidos. Porque Inglaterra tiene... Inglaterra tiene por una águila también. Por una águila. Entonces, ¿qué es lo que Dios le revela a Daniel? Que se va a levantar un imperio joven, porque Estados Unidos lo que tiene 200 y pico de años. Es joven comparado con Inglaterra, comparado con Rusia y comparado con China. Porque ¿de dónde vienen los chinos? China te lo revela Jueces capítulo 6. Y dice que los hijos del oriente, los madianitas y los amalequitas se unieron contra Israel. Entonces, ¿quiénes eran los hijos del oriente? ¿De dónde descienden?
¿Y quiénes eran los amalequitas? Los amalequitas eran de Setura, la segunda esposa de Abraham, y también los hijos del Oriente. O sea que los asiáticos son descendientes de Abraham. Pero tú ves que los sabios exacto, los sabios del Oriente vienen al nacimiento del Mesías. ¿Quiénes eran esos sabios? Gente asiáticos que tenían el conocimiento neobabilónico. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos alas fueron arrancadas y se convierte en el imperio americano, el gran águila. Cuando la Biblia te habla de águila, es que será fuerte, se tendrá dominio. Entonces, el imperio inglés representado por el león. ¿Qué hace Gran Bretaña? Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, después de la depresión del 29, le entrega a Estados Unidos de manera pacífica, no pelea, porque Gran Bretaña podía pelear con Estados Unidos por el dominio mundial, pero no lo hacía así, sino que cede al águila porque ellos se mantienen unidos. Ellos se mantienen unidos de manera política y también religiosa porque ellos reciben el evangelio. O sea que comparten los mismos ideales, pero aquí nace, ¿cuándo nace Estados Unidos? En el 1775 nace el Gran Águila. ¿Cuándo toma fuerza? Después de la depresión del 29, sale fortalecido. ¿Cuándo se forma como imperio? En el 1945. ¿Cuándo toma la hegemonía mundial? Después de la caída del muro de Berlín. Entonces ahí nace el imperio americano y toma dominio del hemisferio. Lo que pasa es que Estados Unidos no quiere ceder de manera pacífica como lo hizo Inglaterra, el Gran Bretaña, sino que ya tuve una Rusia que ya se ha fortalecido, una Rusia que es poderoso. Entonces cuando el imperio, que es fuerte, que no es que está debilitado, Estados Unidos sigue siendo la nación número 1 en economía y en armas. Estados Unidos tiene más de 5.800 ojivas nucleares, más fuerte que la de Rusia. Ojo con eso. ¿Qué es lo que le supera a Rusia a Estados Unidos? Que mientras Estados Unidos se encargó de dominar el mundo, Rusia se encarga de levantar un misil hipersónico con capacidad de llegar a Estados Unidos, América, en 12 minutos, con capacidad de llegar a Francia en 6 minutos y toda parte de Europa. Forma entonces un submarino llamado Poseidón con capacidad de bombas nucleares para provocar un maremoto y desaparecer al Reino Unido. Entonces, mientras Estados Unidos dominaba el mundo, Rusia se prepara y no tanto eso, según sus recursos que tiene, también crece de manera económica, pero también viene una China que viene fortaleciéndose y viene creciendo de manera económica y también militar. China tiene más de 2.000 ojivas nucleares. Entonces, estas naciones ya se han fortalecido, pero también viene la India, que tú hablabas de la India. La India también ya tiene bombas nucleares, más de 300 ojivas nucleares. Afganistán, pero también viene Japón, que se ha fortalecido, que es poderoso, pero también viene Israel, que tiene más de 300 ojivas nucleares. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿por qué Estados Unidos no aparece al final? Ahí vamos a hablar ahora. Porque Estados Unidos solo aparece cuando la Biblia dice que la mujer huyó al desierto con ala de águila. ¿Qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos no aparece en los árboles que dice el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice, y caerán a filo de espada y será llevado cautivo a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En el 29 te dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. ¿Quiénes son esos árboles? Los árboles son las naciones que rodean a Israel, que son enemigos de Israel. Entre esos árboles no está Estados Unidos. ¿Quién entra? Está Rusia, está la India, está el Líbano, está Siria, está Turquía, está Arabia Saudí, está Cisjordania. Ahora, ¿pero cuándo nace Cisjordania? Después de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial fue en el 1914. ¿Qué es lo que hace la Primera Guerra Mundial? Preparar la tierra para Israel. Porque después de la Primera Guerra Mundial es que se activa el tiempo, los árboles. Ahí es que empiezan a nacer los árboles que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla en Lucas 21, versículo 29. Por eso tú ves que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial,
Entonces, ¿para qué la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial prepara a los judíos para toda la tierra de Israel. El retorno. Israel retorna ¿cuándo? En el 1948. Pero no tanto retorna a Israel, también retorna a Libia en el 1920, que se forma como un estado, primer árbol. También viene Siria, que se forma como un estado en el 1920. Fíjate que toda viene en el siglo XX. También se forma Turquía, porque deja de ser el Imperio Otomano y se forma como una capital, como una nación, Turquía. Viene Arabia Saudí y se forma en el 1932 y también se forma Irak como nación. ¿Quién es Irak y quién es Irán? Los medos y los persas, que ya son naciones. También se forma Cisjordania en el 1946 y en el 1948 se forma la higuera. ¿Por qué la higuera? La Biblia te habla de código. Fíjate que a Nabucodonosor cuando muere, Dios representa también el imperio babilónico como un gran árbol que llena toda la tierra. Por eso hay que conocer los tiempos bíblicos. Entonces, todos estos árboles que son enemigos de Israel, Estados Unidos no aparece ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos viene un golpe fuerte a Occidente porque Occidente quiere pelear. Entonces ya tenemos una China que es el dragón, esa bestia grande que ve Daniel en capítulo 7. Daniel en el capítulo 7 ve 4 bestias que compiten en el mar, que esa profecía se cumple en el 1900, en las 45. Lo que Dios le muestra al profeta Ezequiel en el capítulo 37, que Israel fue totalmente destruido, aquellos huesos secos de Israel, pero Dios le habla a través del profeta, le dice, dile a mi pueblo que yo soy Yahweh Sebaot y que lo voy a sacar de su sepultura y sabrán que yo soy Adonai de los ejércitos, lo que nosotros conocemos como Jehová, Dios de los ejércitos. Y dile a mi pueblo que no teman porque yo los saco de su sepultura. ¿Qué pasa? Que Hitler mata más de 6,5 millones. Pero mata también Stalin más de 1 millón de judíos, pero también matan en Polonia más de 1 millón de judíos. En la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente más de 15 millones de judíos, donde Israel perdió su esperanza, donde Israel perdió todo, donde Israel se vio como esos huesos secos, pero se olvidó Hitler, se olvidó Alemania, se olvidó aquellas naciones que había una profecía que tenía cientos de años a través del profeta Ezequiel que dice, los sacaré de su sepultura. Entonces, esos huesos empezaron a unirse cada hueso con su hueso y vemos en el 48 cuando se forma esa nación poderosa, pero también se formaron los árboles. Entonces Jesús dice, cuando vea la higuera rodeada, sabéis que el final está a tiempo, que el final está cumplido. Entonces por eso que tú no ves que Estados Unidos no aparece, porque Estados Unidos quiere pelear. Otro paso también de manera política, económica. Estados Unidos es el escudo de Israel. Entonces el hombre de pecado sabe que no puede destruir a Israel mientras Estados Unidos sea su escudo, y es necesario que Estados Unidos sea removido junto a Occidente para que Cristo pueda entrar a defender a su pueblo en la parte final. Y por eso es que viene un ataque nuclear contra Occidente para, gloria a Dios, detenerlo, para sacarlo de plano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Occidente? Yo te voy a hacer una pregunta. Ahí hay que, en la parte, cuando tú dices Estados Unidos pelea políticamente y económicamente, entonces cuando vemos el BRICS que se une, es para hacerle la guerra primeramente en lo económico, para derribar lo que es el dólar, porque el mundo se mueve por el dólar. Pero a la hora que esos 5 países que son potencia se unan y decidan tener sus propias monedas, el dólar va a ser muy afectado mundialmente. Acuérdate que los imperios no tanto son imperios por sus armas, también son imperios por la parte económica. Estados Unidos, el dólar se llamaba dólar, que estaba fundamentado, sostenido por el oro. Pero entonces ahí empezó Inglaterra, empezó Francia a comprarle oro. Entonces el tesoro de Estados Unidos estaba bajando. ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, entonces sustenta el dólar ya no con el oro, sino con el petróleo. ¿Para qué? Para que toda la nación a nivel mundial tenga que comprar el petróleo con dólar y así la moneda no se devalúa. Por eso tú ves que todas las monedas se devalúan. Estados Unidos mantiene su hegemonía en cuanto al dólar.
Ahora, fíjate que Gaddafi en Libia fue destruido porque quiso comprar dólares, su petróleo en su propia moneda y por eso lo mataron. También quitaron a Saddam Hussein porque por lo mismo. Todo el que se ha opuesto a comprar petróleo que no sea con el dólar, hoy en día está muerto. Por eso tú ves una África del Sur que hoy en día se está rebelando, pero con el apoyo de Rusia. ¿Qué acontece aquí? Que ya tuve una Rusia, ve una China, ve una India, que ya son potencias. No es que Estados Unidos está debilitado, es que ellos se han fortalecido. ¿Qué es el BRIC? El BRIC significa ladrillo, porque Vladimir Putin hace unos años, junto a Xi Jinping, el presidente de Rusia, dijeron, nosotros estamos estudiando Estados Unidos junto al dólar, lo estamos estudiando presidente como... de China, presidente de China. Sí, el presidente de China y el de Rusia. Estamos estudiando la situación de Estados Unidos como las gallinas comen el maíz. ¿Y cómo las gallinas comen el maíz? Grano a grano. O sea, esto no es a lo loco, esto viene tiempo, por eso el BRIC se llama ladrillo. ¿Y cómo tú pones ladrillo? Poco a poco. Es un imperio que viene subiendo poco a poco, pero que ya tiene fuerza. Ya tú no puedes hablarle a China como Estados Unidos no puede venir a hablarle a China como nos habla a nosotros. Nosotros somos un país tercermundista, un país emergente. ¿Entiendes? Le puede hablar a México todavía, le puede hablar a Venezuela, le puede hablar a Colombia, le puede hablar todavía a Brasil, pero tú sabes lo que pasó con Lula da Silva. Estados Unidos lo bloqueó, lo metió preso. Sí. Entonces Lula llega al poder ahora, no va a estar a favor de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se está formando en el BRIC? Un nuevo orden mundial que viene subiendo, que se está fortaleciendo y está desafiando al águila. Y está desafiando al occidente. Y le está diciendo, estamos dispuestos a pelear contigo. Pero Estados Unidos está diciendo, yo voy a pelear. Entonces ese conflicto va a venir. Entonces la iglesia tiene que prepararse, las naciones tienen que prepararse porque ese conflicto viene. Escúchame, meses atrás la India compró en su moneda petróleo. No, ya de Rusia también, no y China también. Esto es un desafío a los Estados Unidos. Es un desafío. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Nada. Porque ya son potencias, que ya tú no le puedes venir hablar como tú le hablabas antes, ya son potencias nucleares, no tanto nuclear, sino también, señores, entre China y Rusia y la India tienen la cuarta parte bíblica, Edwin. Todo esto tiene que acontecer para darle paso, porque tiene que venir un reseteo mundial, la economía mundial tiene que colapsar para que el anticristo pueda venir con su proyecto. Sí, sí. Para las personas que todavía tienen la mentalidad que los habitantes, la nación que más habitantes tiene en el mundo son los chinos, no es así. Ya la India sobrepasó a China hace rato. Con 50 millones le supera. En cuanto a los habitantes. Es decir, Sandy, ahora la pregunta mía sería, porque es que yo veo, para hacerte esta pregunta, yo veo muchos líderes cristianos, eclesiásticos, acongojados, muy pasivos. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el papel de la iglesia para trabajar en cuanto a todo esto que está sucediendo? ¿Cuál sería el papel de la iglesia? Usted como ministro. Buena pregunta tú has hecho, Edwin. Lamentablemente la iglesia, fíjate que Apocalipsis 13 te habla de una unión de la bestia. La unión de la bestia representa la unión de las naciones que le van a entregar al hombre de pecado, pero también la unión de la iglesia con el mundo. Acuérdate que el Señor dice, hay tres clases de mundo, que es el mundo cosmológico, ¿verdad? El mundo que le sirve a Dios y el mundo que se ha apartado de Dios. Por eso en Juan 17 el Señor hace una oración. Yo no oro por los que están en el mundo, sino por lo que tú me has dado. Ahora, Juan dice, no amé al mundo ni las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no tiene. Entonces vemos una iglesia que está muy conectada a este mundo, que fue el error que hizo Caín. Caín era religioso, pero se olvidó de Dios. Se conectó a este mundo, crearon ciudades amuralladas, crearon artífices en metales y hierro, pero se olvidaron del Dios de sus padres. Entonces vemos una iglesia que está desconectada y hoy en día ya no se hace énfasis. El mensaje del Señor, uno de los énfasis que él hacía, no hagan tesoro en la tierra, no hagan tesoro en la tierra donde los ladrones y la polilla hurtan, hagan tesoro en el reino de los cielos. Entonces vemos una iglesia con que tan conectada a tal punto que ya si tú predicas que Cristo viene, ya tú estás desfasado. Ya tú, por ejemplo, a mí me critican, Sandy Mato, Cristo viene. Entonces, pero hay otra línea que se ha ido al radicalismo,
que se convierte en juez y parte. Eso es del mismo evangelio. Al radicalismo que andan juzgando, golpeando, maltratando. Esa gente no conocen a Dios, porque el mensaje de Jesús fue un mensaje de amor, de esperanza, de unión. ¿Tú entiendes? Bendecía o que o maldice. El que te hace un mal, hazle un bien. El que te hace un mal, ora por él. ¿Entiendes? Entonces vemos una iglesia que está desconectada en los dos ámbitos. Por eso, cuando tú ves que a mí como ministro, la parte moderna, ¿verdad? Porque todos somos modernos, la parte más liberal, no, yo no invito al pastor Sandy Mato porque Sandy Mato es muy religioso. Pero entonces tú ves la parte religiosa que dice, yo no invito al pastor Sandy Mato porque Sandy Mato es muy liberal. No, lo que pasa es que yo predico la palabra. Entonces, ninguno de nosotros estamos por encima de la palabra. Ninguno está, nosotros debemos sujetarnos a la palabra. Entonces vemos un evangelio predicando prosperidad, que ofrenda $1 millón. Ahí yo vi uno de que Dios le reveló que llevaran, me ahorro el nombre, $1,000 o mil, ¿tú sabes lo que es sacarle al pueblo $1,000? Y decir, chantajear al pueblo y decir, pacte con Dios. Pacte con Dios, o sea, es una burla al pueblo. Por más que tú lo veas, que dance, que brinque, no, está desconectado de la palabra. Porque la espiritualidad no se liga con la parte que conecta este mundo. Cuando tú eres un hombre que tú caminas en el espíritu, tú no tienes conexión con la parte humana. Tú estás aquí porque tienes que estar, tú estás aquí porque tú le sirves a Dios, porque estás con un propósito. Entonces, lamentablemente la iglesia está desconectada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de los predicadores? Motivando al público, otra parte golpeando, otra parte siembra, otra parte que Dios te va a dar un ye, que Dios te va a dar. Y esto que tú y yo estamos haciendo no se está enseñando. A la iglesia no se está preparando. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Velá y orá. Ahí entro ahora. ¿Qué pasa? Que viene la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo de la fiesta de Dios no solo viene por Occidente o por la Iglesia Católica, no. Viene ¿desde qué tiempo? Viene desde Jeroboam. Jeroboam, que Dios le entrega la parte norte de Israel y se forma Israel como un imperio independiente, un reinado, cuya capital era Samaria, pero estaba el imperio del sur, cuya capital era Jerusalén. Se divide en dos partes, Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam. ¿Pero qué hizo Jeroboam? Cuando vio que el pueblo de Israel iba a Jerusalén a adorar al Señor, a celebrar la fiesta del Señor, dijo, espérate, déjame yo levantar 2 becerros de oro, no vaya a ser que el pueblo se vaya con su señor Roboam y me maten. Y ahí viene 2 becerros de oro, puso sacerdote falso y levantó otras fiestas que no eran la fiesta del Señor. Entonces, ¿dónde entro aquí? Satanás se encargó de sacar la fiesta. ¿Por qué Satanás se encarga de sacar la fiesta del Señor? Porque la fiesta del Señor no hablan de los tiempos finales. Y cuando tú analizas la iglesia evangélica, pero no como tan esto evangélico, la corriente mesiánica, porque hay una corriente mesiánica que lo que está es haciendo daño, pero hay otra corriente mesiánica que sí son nuestros hermanos, que guardan su fiesta, que guardan Sabbat, estamos de acuerdo 100%, eso no es pecado, hay que conocer la fiesta, pero la iglesia evangélica per se no conoce la fiesta, y las fiestas son escatológicas. Por ejemplo, te puedo citar la primera fiesta, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápido para que tú hagas la pregunta. Yahshua HaMashiach nace en Sukkot, que es la fiesta de la cabaña, la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta más célebre de Israel. Pero él muere en Pesha, que es la fiesta de la Pascua, que la Iglesia Católica se encargó de cambiarla por la Pascua de la Navidad, que eso viene en los tiempos de Tamuz, Semiram y toda esa cantidad de gente por allá. Y nos sacan la verdadera Pascua, que esa Pascua se celebra en abril, en el mes de Nisan, creo que del día al 14, el 14 del mes de Nisan, donde los hijos de Israel salen, y luego esa Pascua ellos sacrifican un cordero y en el dintel de la puerta ponen esa sangre, que era una tipología del cordero que había de venir, que representó al Mesías. Pero 50 días después ellos celebran la llegada de la Torá, esa fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de la llegada de la Torá, que se llama Pentecostés. Entonces el Mesías nace en Sukkot, muere en Pesha, es sepultado en la fiesta de los panes sin levadura, representando de que él iba a quitar esa levadura del mundo, ese pecado, no solo de Israel, sino del mundo, donde él es sepultado, pero resucita en la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de la primicia, de la cosecha, cuando eran las fiestas solemnes, donde Israel llevaba la primera cosecha. Jesús resucita en esta fiesta, fíjate que son escatológicas. ¿Qué hace el Mesías? Resucita en esta fiesta como llevar esa primicia, por eso dice a las mujeres, no me toquen, porque no he subido al Padre todavía.
Ahora, ¿cuándo viene el Ruach HaKodesh? Lo que tú y yo conocemos como el Santo Espíritu. Viene el día de Pentecostés, Shavuot, 50 días después que se dio la Torá y 50 días después de la resurrección del Mesías. ¿Qué viene? El Espíritu Santo, 50 días después. Por eso tú ves que los 12 estaban unánime esperando el Ruach HaKodesh y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fiesta viene el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. Entonces, aquí hay una pausa profética. Aquí hay una pausa de la fiesta para que se cumpla la profecía del profeta Oseas en el capítulo 6. Escucha, Israel, hasta que ustedes no conozcan su pecado, me iré por 2 días y volveré a mi lugar. Y al tercer día volveré y restauraré el tabernáculo de David. ¿Pero cuándo? Cuando ustedes reconozcan su pecado. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamado hijo. Ahí entramos nosotros los gentiles. Nosotros no somos Efraín. Nosotros no somos ni la casa de Judá, ni la casa de Israel, porque Efraín tiene una puerta de entrada y es José. Y cada tribu tiene una puerta de entrada porque la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con el nombre de cada patriarca. Nosotros no teníamos entrada porque nosotros no somos Judá, no somos Israel, no somos José, no somos Leví, no somos Simeón, no somos Rubén. ¿Por dónde íbamos a entrar? Por causa de que Israel le cierra la puerta a su Señor, le cierra la puerta al Mesías, no lo recibe, los líderes provocan al pueblo a que lo crucifiquen, entonces se abre la puerta de los gentiles, y por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces hay una pausa de la fiesta, hay una pausa de los rituales de la Torá. Por eso Pablo dice a los colosenses, que nadie nos juzgue ni con comida, ni con bebida, ni con luna nueva, ni con fiesta, ni con día de descanso, porque todo era sombra de lo que había de venir, porque en Cristo somos plenos. O sea, Cristo llena a los gentiles. Nosotros los gentiles somos el olivo silvestre que habla Pablo en Romanos 11 o 12, y nosotros somos injertados al olivo natural a través del Mashiach. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Entonces, hay una pausa. Ahora, ¿cuándo viene entonces? Te voy a dar la pregunta. Entonces, para entrar en la fiesta escatológica, ¿cuándo viene el Mesías? Ahí es que voy. He escuchado varios predicadores, líderes de decir, pero antes de la pregunta, pastor, a mí lo que ¿Te preocupa? me preocupa es que la iglesia está llena de doctrina católica, de cosas católicas, está inundada, pero no está inundada de lo que es realmente el origen de conocer a Jesús, de conocer la palabra a profundidad, porque ni conocemos ni siquiera la fiesta. Eso no se habla en las iglesias, de la fiesta judía. Yo le voy a dar algo breve para entrar en la pregunta. Yo estuve en una ceremonia en un restaurante de una boda, y la ceremonia la hicieron como lo hacen los judíos. Y fue mi primera vez. Usted sabe que uno trabaja hotelería y turismo, que uno trabaja eventos, y fue mi primera vez donde un evento yo pude sentir la misma presencia de Dios. Yo siento a Dios diciéndole esto, pastor. Se derramó una gloria tan poderosa en esa ceremonia que las personas de la boda salieron danzando. Gloria a Dios. El que quiera creer, yo respeto la posición de cada quien, el que quiera creer, pero yo vi la misma gloria del Señor en aquel lugar. Personas llenas del poder de Dios en medio de esa ceremonia. Pero una gloria que ya tú tienes. Amén. Eso es así. Una gloria poderosa. Es decir, lo que más me da pena es que la iglesia no conocemos nuestro origen, no conocemos en qué pie estamos parados. Cualquier visita pueda venir a República Dominicana, cualquier visita que va a tumbar muchas iglesias, muchos líderes, porque no conocemos en realidad ni siquiera en qué pie estamos parados bíblicamente. Bueno, lamentablemente, Edwin, los pastores, por ejemplo, nuestros pastores que nos precedieron, tú lo sabes, fueron pastores
fue que enseñaron lo que ellos recibieron. Entonces no podemos juzgarlo a ellos. Dios está levantando una nueva generación comprometida con Dios y comprometida con el pueblo para aclarar, porque recuerda que el maestro no está para confundir. El problema es que la corriente mesiánica, hay una corriente que sí quiere ayudar, pero hay otra corriente que lo que hace es que golpea, que ataca a los pastores. Tú no puedes hacer eso, porque y recuerda que el movimiento mesiánico viene en el 2008, de ahí para acá, ahí se cumple una profecía. Pero ¿y todos esos evangélicos que se salvaron? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Se perdieron? No, porque la iglesia no es salvada por los rituales de la Torá. La iglesia es salvada por el sacrificio. Viene el rangé del Padre, que es la misericordia, esa gracia, ese carisma que viene del latín, que nosotros somos salvos por la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles no estamos a la altura de la Torá. Y como no estamos a la altura de la Torá, Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios conoce el futuro. Y Dios dijo, ¿cómo yo puedo salvar a los hijos de Adán a través de la Torá cuando Israel debió vivir conforme a esa Torá y convertirse en un pueblo sabio y que todas las naciones vinieran a mí a través de la Torá? Ese era el objetivo. ¿Pero qué hizo Israel? Alteró, se apartó. Lo dice Isaías, lo dice Jeremías. Dice, fuiste rebelde tú, la casa de Judá. Fuiste rebelde tú, la casa de Israel. ¿Qué hace Dios? Viene Él. La palabra se hizo, es la palabra hebrea hizo. O sea, que Dios siendo Dios se hizo carne. O sea, un Dios infinito, aquí se hace finito. Un Dios omnipotente, aquí es un Dios que no tiene poderes. Un Dios que aquí no se cansa, pero aquí se cansa. Un Dios aquí que no tiene necesidad de alimento, pero aquí se alimenta. Eso se llama Insho. Muere en la cruz del Calvario para podernos salvarnos a nosotros los gentiles. Porque de la única forma que nosotros pudimos ser salvos, gloria a Dios, a través del evangelio. Por eso te dije que hubo una pausa. Eso que tú sentiste, eso es bueno y válido. Lo que pasa es que la puerta de los gentiles ya se está cerrando. Y a través del profeta Zacarías dice que Israel va a ser invertido con el poder. Es más, te voy a ir más lejos. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no estaba para el día de Pentecostés. Fue porque Israel lo niega. Porque Israel rechaza a la Torá viviente, que es el Mesías. A Israel rechazaron. ¿Qué hace Jesús en Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. Si el Espíritu Santo estaba para ese día, ¿por qué él tenía que rogar? Lo que pasa es que Yahshua HaMashiach cambia los tiempos. Dice, espérate, mira cómo se fueron todos en Getsemaní. Mira cuando Jesús murió, ninguno, ni el polvo dejaron. Necesitaban espíritu. Entonces Dios cambia los tiempos y el Espíritu Santo viene sobre aquella iglesia que fue levantada el día de Pentecostés, que todavía no eran cristianos, porque ya tendríamos que tratar tú y yo ese tema. Teníamos que tratar ese tema de esos judíos que guardaban Torá, guardaban Sabá, guardaban fiesta. Déjeme esa parte para otro día, si usted está a la disposición. Exacto. Entonces, por eso que tú estás viendo que hay judíos que están siendo llenos. Eso simboliza que la puerta de los gentiles se está cerrando y el que no entró por Jesús ahora se va a quedar. Olvídese de que pasar por la gran tribulación, de que yo veo mucho, que yo voy por la gran tribulación. Eso es peligroso hablarlo. Eso es peligroso porque eso es para Israel, para volver el corazón de Israel a Dios. Lo dice Daniel en el capítulo 9, lo dice también Ezequiel, lo dice también Jeremías, y lo dice Zacarías, y llorarán como llora el primogénito, llora el padre a su primogénito, y se volverán a mí, yo lo escucharé. Entonces el tiempo de los gentiles que habla Pablo en Romanos 11, dice cuando se cierre la plenitud de los gentiles vendrá la salvación para Israel, porque es que nosotros somos un pueblo que seremos salvos por gracia. Entonces, Eddie, ¿qué es lo que está pasando? Que a la iglesia hay que concientizarla. Este tipo de mensajes yo quiero llevarle aquí en Santo Domingo Norte y en Guaricano a los pastores un diplomado gratis en catología y en fiesta para que reconozcan. ¿Por qué? Pero mira, ve, no quieren. Lo que hace es que te cierran. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Velar y orar. Te guarda la pregunta para explicarte por qué Jesús dijo velar y orar, que la iglesia tiene que estar velando, pero eso tiene un origen, eso tiene una palabra, y yo veo la iglesia en todo, menos velando y orando. Y velar no es hacer esa vigilia que nosotros hacemos, no es que eso está mal, yo predico en vigilia, hablamos, Jesús no trata de eso. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Para eso tú tienes que conocer el Mesías, el Jesús judío, no es Jesús que nos vendió la iglesia católica.
Porque Jesús que nos vendió la iglesia católica es rubio, de pelo largo, con ojos azules y fino, con una chiva. Exacto. Y un manto blanco. Bueno, ese no es Jesús judío. Entonces, ¿a quién es que tenemos que conocer? A Yahshua HaMashiach, el que guardó Torah, el que guardó Sabá, el que nos dijo perro a nosotros, porque lo dijo. Entonces, a ese Jesús que nosotros debemos conocer. Pero déjame, como vamos a hacer un paréntesis, ¿por qué no digo perro? Para que no vayan a atacarme. Sí, porque una vez, agárrame ese pedacito. Sí, no, Jesús nos dice, cuando la cananea le dice, no, que yo no puedo dar los panes a los perrillos, porque Jesús vino a la casa de Judá y a la casa de Israel, y eso lo vamos a tratar en el próximo tema. Nosotros entramos porque la casa de Judá y la casa de Israel no lo recibe. Claro que estábamos en el corazón de Dios. Entonces te voy a dar la pregunta para que entremos, ¿por qué la iglesia no está velando? Ok, ministro, ahí he escuchado la pregunta que le tengo. Hay líderes que dicen que Jesús vendrá en una de esas fiestas que se celebraba o se celebra en Israel. ¿Qué de tan cierto hay de eso? La fiesta no se equivoca. Ya yo te dije que Jesús nació en Sucot, fue sepultado en los panes sin levadura, resucitó en Bicurín como primicia, el Ruach HaKodesh vino en Pentecostés. Ahora, Yahshua viene en la fiesta de Yom Teruah, que son fiestas que tienen diferentes tipos de sonido. El sonido de Yom Teruah son de 9 sinfónicas, un sonido de guerra y de reunir a los príncipes. Tú ves que Pablo dice, porque ven al final de la trompeta, le habla a los corintios y le habla a los tesalonicenses, te dice, porque con gran voz de mando y con voz de trompeta. Apocalipsis habla de trompeta, porque Apocalipsis lo escribió un judío. Daniel fue judío, pero lo que Dios le revela a Daniel es filosofía tanto babilónica como también medo-persa y greco-romana. En Apocalipsis es un poco complicado porque Apocalipsis tiene diferentes tipos de filosofía. Tiene babilónica, tiene medo-persa, tiene ciencia, tiene geopolítica. Apocalipsis hay que pedirle a Dios sabiduría para entenderla. Entonces, según la fiesta, Yahshua debe venir en la fiesta de Yom Teruah. ¿Qué es Yom Teruah? Fíjate que ya sí, porque ya sabemos cuándo sale la luna nueva. La luna nueva debe salir en este mes, que es el mes de septiembre, pero la fiesta de Yom Teruah sale en el mes séptimo, según el calendario lunar. Nosotros se celebra en el calendario gregoriano en el mes 9, pero sin embargo septiembre significa 7. Fíjate que no hay forma de sacarlo. Ahora, es la única fiesta que en los tiempos de Jesús no tenía un día para iniciar, porque no tenían ellos el conocimiento científico para saber cuándo venía la luna nueva. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos vigilaban, a eso que Pablo dice, vigilemos. Jesús dice, velá. ¿Qué te está diciendo? Está atento a esta fiesta. Está atento cuando viene esa luna nueva. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Velaban, esperando esa luna nueva que en el calendario gregoriano sale, o ya sale, porque ya lo sabemos por la ciencia, que vienen a abrir en septiembre, el día 15 al 16. Analiza algo. Fíjate que en el mes de septiembre tú no encuentras la luna. Desde el primer mes de septiembre hasta el 15, tú no la encuentras. Se esconde. ¿Qué es lo que sale? La luna nueva a partir del 15 al 16. Entonces, a partir de esa luna nueva comienza la fiesta de Yom, la fiesta de la trompeta. Entonces, ¿por qué Jesús dice el día ni la hora? Nadie lo sabe, porque ellos no sabían el día ni la hora que esa luna nueva iba a salir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Ya nosotros sabemos cuándo comienza esa fiesta, lo que no sabemos es el año ni la hora en que Yahshua va a arrebatar la hora. Aquí está el problema. Yahshua viene, debe venir en esta fiesta. Debe venir. Una cosa es el arrebatamiento, porque tú sabes que yo soy pretribulacionista. Yo creo en el arrebatamiento. Pero también creo que Yahshua viene para la tierra. O sea, ya esa es mi parte teológica y como estudiador de cultura hebrea. Yo creo que la iglesia debe salir de plano, como lo dice Roma, pero también respeto a aquel que crea que va a pasar por la gran tribulación. Y eso no nos hace enemigos. Eso no nos hace enemigos. No debe hacernos enemigos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo es que te habla de un arrebatamiento. Pero Pablo te habla de un arrebatamiento que él dice, óyeme, yo conozco uno que fue arrebatado. O sea, él primero vio lo que hay antes de hablar del arrebatamiento. ¿Qué te dice? Si fue en el espíritu, no lo sé.
En la carne no lo sé, pero conozco uno que fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Cuando hablamos de cielo, te está hablando de altura. Te está hablando de altura porque hay 3 cielos, que los judíos hablan de 7 cielos, que tiene que ver con 7 moradas, pero eso no es el tema. Estamos hablando de manera científica, como Pablo lo explica, que el primer cielo es el cielo atmosférico, que es el cielo donde habitan las aves, y el tercer cielo es el universo físico. ¿Qué es el universo físico? Es el mundo cosmológico, donde están todas las planetas y toda la galaxia, es donde habita el tiempo. Y el tercer cielo, donde está la eternidad, donde no habita tiempo. Pablo dice que él fue arrebatado y atravesó las 3 dimensiones, y que lo que vio allá, ojo humano no vio, ni a oído ha llegado, cosas inefables, o sea, cosas tan puras, tan santas, que él entendió que ni aquella generación, ni esta generación podía entender eso. Por eso él lo guarda. Entonces, por eso que le hablan a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel le dice a Daniel: tú y tu pueblo se levantarán al final del fin. Los judíos que murieron bajo Torah van a resucitar al final del tiempo, cuando la segunda venida, cuando Yahshua venga. Pero los muertos en Cristo resucitarán en el arrebatamiento. Por eso Pablo, siendo judío o siendo israelita, se une a la iglesia. Y lo que hayamos quedado seremos arrebatados. La iglesia, Edwin, tiene que salir del plano para que se cumpla la profecía de Osea capítulo 6 y del capítulo 5. Me iré y después de 2 días volveré. Tú sabes que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Está profetizado, el profeta Osea profetizó que Yahshua, que Jesús se fue con las naciones por 2000 años. ¿Qué pasa? Que en el calendario judío estamos en el 1700, creo, 85 por ahí, pero hay unos años que entran, que ahora mismo no tengo el punto, que en el calendario lunar estamos en el 5994, a ley de 6 años para que los tiempos proféticos gentiles se cierren, y el mundo entrará al día ni la hora que nadie lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia a nosotros? Que debemos conocer la fiesta, debemos conocer al Jesús judío para poder estar alerta. O sea que Yahshua va a venir en un septiembre, según el calendario gregoriano, lo que no sabemos el año ni el día de que Dios va a levantar su pueblo. Amén, amén, amén. Bueno, esto es mucho con demasiado, pastor. Y, gloria a Dios. Y me gozo por usted al ver líderes que están preparados en la palabra y que son luz a nuestras vidas para nosotros aprender y también poder tener más luz a través de la palabra. Porque, bueno, hay cosas que uno no entiende, otros desean conocer, y nos gozamos en el Señor por usted, pastor, por su preparación en la palabra, y esto nos ayuda. Y ojalá todo el liderazgo pastoral de República Dominicana y de otras naciones pudieran empujar las iglesias a conocer la palabra, pero también a conocer los tiempos, porque lamentablemente, ministro, hay pastores que no ven noticias, hay pastores que no, no me hable de redes sociales. Las redes sociales son buenas, las redes sociales también te muestran cómo está el mundo. Es lamentable, pero es lo que te digo, o sea, ellos nos enseñaron a nosotros lo que recibieron. Yo lo que creo, Edwin, que Dios está levantando una nueva generación, y tú eres parte de esa generación y tú lo sabes. Tú eres parte de esa generación. Tú no puedes estar en la orilla, porque en la orilla lo que hay peces pequeños. Tú tienes que entrar a la profundidad. Porque si ahora, enseñar la palabra con altura, sin ofender a nadie, tratar de buscar la forma de que los pastores hablen. Yo hablé con una pastora aquí, le dije, vamos a llevarle a los pastores un taller, forme un retiro, y vamos a concientizar a los pastores, porque es que la iglesia está esperando todo menos al Señor.
La iglesia no lo está esperando y son muchos los que se quedarán. Es una realidad. Esto es una realidad, señores. Hay gente en adulterio, fornicación, brincando la tabliza, hablando mentira, chimeando. La Biblia le llama al chisme lashon jalá, lengua mala, hablando mal de ministro. Y eso es peligroso. En el contexto judío, eso atrae maldición. ¿Entendiste ya? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque aquellos que conocen la verdad, recuerda que Cristo no murió por la verdad. ¿Tú sabías eso? Que Jesús no murió por la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, ¿por qué él murió? Por los pecados del mundo. Ahora, ¿quiénes tienen que morir por la verdad? Los mentirosos. Nosotros tenemos que morir por la verdad. Morir, claro. Ah, perdón, sí. No entendí la pregunta, ministro. No entendí la pregunta. ¿Quiénes tienen que morir por la verdad? Aquellos que conocen la verdad, porque la verdad es Yahshua, sí. La verdad es Jesús. Sí. Jesús es la Torah viviente. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es Dios. Entonces, ahora mismo, los pastores están turbados, están bloqueados. Es la realidad. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo está siendo cuestionada. Mira, ahora mismo, ayer yo vi en México ahí que llevaron unos muñequitos. O sea, ¿cómo la gente puede engañar? ¿Tú viste eso, la noticia? No. En el Congreso de México llevaron 3 muñequitos como de este tamaño, como del tamaño del brazo mío, que son de que 3 momias de extraterrestre, con el cacón grande y con los ojitos pequeños, pero que tú ves eso y estás viendo que eso es arcillas, eso viene de los incas, eso viene de los mayas, que hacían imágenes de pequeños dioses. Ahora, ¿de dónde viene esta ideología del cacón grande y el cuerpito chiquito? Señores, eso viene de la Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética y Occidente. Occidente, Estados Unidos tenía base en Arizona, en Texas, en toda la zona desértica. Y ellos ponían un muñeco con este cabezón y con los ojos prendidos para cuando los jóvenes iban a hacer travesura por ahí, ellos prendían los ojos al muñecote y ellos salían corriendo y la gente creía que era extraterrestre. Y en esa época Estados Unidos crea el B-2, que es un avión que parece una mantarraya, que estaba muy avanzado para esa época. Y esto era un avión de espionaje que no lo detectaban los radares y fotografiaban a los gobernantes de la antigua Unión Soviética. Y cuando la gente en esa época veía este avión tipo platillo volador, decía... Y de ahí vino la idea del platillo volador, de ahí vino la idea del cabezón. Sí hay extraterrestres de manera bíblica, pero tú sabes cuáles son. Ya eso es otro tema que podemos tratarlo. Sí, nos vamos a meter profundo. Pero no estos cabezones que nos quieren vender ahora. Entonces, ¿qué es lo que está provocando los líderes mundiales y Satanás? Debilitar la fe en Cristo Jesús, porque por lo único que nosotros, la iglesia, los gentiles, seremos salvos, que ya no somos gentiles. Yo hablo de gentiles para que entiendan el lenguaje, porque ya nosotros no somos gentiles, nosotros somos israelitas, porque Cristo nos hace hijos y vamos a gozar de todos los privilegios de Israel a través del Mesías. Por eso que Pablo dice, fuimos injertados al olivo natural, porque quien va a ser salvo es Israel. Oye bien, quien va a ser salvo no es la iglesia, es Israel. Ahora, ¿por qué nosotros somos salvos? Porque nosotros creímos en ese Mesías judío y a través de él somos injertados al olivo natural y somos salvos junto con Israel. Por eso que Pablo dice que somos coherederos de la salvación junto a Israel, que es donde viene la salvación. ¿Entendiste ya? Entonces, ahora mismo hay turbación en las iglesias, la gente está de aquí para allá, aquí han venido gente, me han preguntado, ¿qué hacemos? Si le llamamos Yahweh, si le llamamos Jehová, si le llamamos Jesús, es penoso eso. Que la iglesia, ya, y es otro tema que vamos a tratar también. ¿Cómo le podemos decir al Señor? Me gustaría que tratemos ese tema la semana que viene. De dónde, cómo debemos llamarle al Señor y que tratemos el tema de cómo nace ese pueblo que guardaba Torah, que fue lleno del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, y de dónde salimos nosotros. ¿Entiende ya? Porque la iglesia debe conocer eso. Ahora, la salvación está garantizada a nosotros como iglesia por Jesucristo, no el Cristo católico, el Jesucristo judío. Por él somos salvos. Amén. Eso es así, ministro. No, y ojalá los pastores, líderes, evangelistas, misioneros, todo aquel que
que enseña la palabra se nutra verdaderamente de la palabra, pero a la luz de la palabra real, del origen, de dónde nace todo, para no estar inventando, ministro, porque hay gente que ya, gente vieja en el evangelio que no saben cómo decir, si van a decir Jesús, Jesús, Hashem, no entiende, tan confuso, incluso el mismo enemigo ha traído confusión a las iglesias porque están escuchando a todo el mundo, están escuchando más a los hombres incluso que a la misma palabra, se están dejando llevar, y la misma Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros que engañarán, incluso hasta los escogidos lo engañarán. Pero oye, Edwin, escucha esto. Recuerda que los grandes predicadores decían que Cristo venía en medio de un avivamiento, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo viene en medio de una apostasía. Lo que tú dijiste, los falsos maestros que apostan de la verdad. Pablo lo dice claro, porque Cristo no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, si hay una señal de que el tiempo de los gentiles se está terminando y se está cerrando, es la apostasía que está montada hoy en día de los falsos maestros. Por eso te digo que el maestro no está para confundir. ¿Cómo tú sabes que tú eres maestro? Cuando tú explicas, cuando tú enseñas, cuando lo que tú enseñas no deja confusión, entonces tú eres un maestro. Pero si lo que tú enseñas confunde, trastorna, desvía, tú no eres un maestro, tú eres un falso maestro. Porque Jesús no confundió, sus palabras fueron claras. Entonces, estamos ya, la apostasía ya está montada. Y por eso que quiero que hablemos de este tema. ¿Dónde entra la iglesia? ¿Qué papel juega? ¿Y quién es Israel? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Y qué es la iglesia? Porque ahí es que está la confusión. Por ejemplo, tú eres valga, tú eres de las 10 tribus de Israel, tú eres de los judíos sefardí, tú eres de las 10 tribus de Israel sefardí. Yo también vengo Matos, que viene de Matorrales. ¿Por qué? Porque la Inquisición del 1400 española se encargó de cristianizar a los judíos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Se hacían cristianos, pero guardaban Torá, guardaban su fiesta, no se celebraban Paco escondido, y de ahí vino la Inquisición. Millones de judíos murieron por guardar Torá. La Iglesia Católica, mira, lo que viene para la Iglesia Católica, mi hermano, dice que el humo de esa iglesia llegará hasta arriba al cielo, de la ira de Dios sobre ella, de lo que han hecho. Ahora, ya tú y yo entramos por Yahshua, por eso Pablo dice, yo soy judío, pero yo soy arrebatado por Yahshua. Ya tú y yo entramos como iglesia, pero tú no debes reconocer tu origen. Tú eres de los judíos sefardí, y yo también, aunque tú me veas morenito. Pero yo no puedo venir ahora, déjame crecer una barba, ponerme un talí, ponerme un kipá y venir a engañar al pueblo. ¿Tú entiendes? Porque nosotros estamos llevados a llevar la Besorá. ¿Qué Besorá? Es lo que tú y yo conocemos como evangelio. ¿Qué significa Besorá? Promesa cumplida, del griego evangelio, nueva noticia. ¿Por qué Besorá? Me gusta la palabra Besorá, porque los profetas hablaron de Yahshua y la Torah habló de Yahshua y todo se cumplió en él. Por eso que él dice, ahora yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Yahshua no está diciendo que es el final del camino. Yahshua está diciendo yo soy el camino. Él está diciendo yo no soy el final, pero soy el camino que te lleva a ese final, que es el Padre, y nadie va al Padre si no es por mí. Oye bien, todo lo que está relacionado con gentiles, que se ha gentilizado, no entra si no es por Jesús de Nazaret, por Yahshua. Y ahí eso es lo que hay que explicarle a la gente, que nosotros entramos por él. ¿Y de qué debemos hablar entonces? ¿Los rituales de la Torah? No, porque todo era sombra de lo que había de venir, pero debemos conocerla, porque ellas son las que nos hablan que el verano está cerca. Amén, amén. Bueno, ministro, ya el tema... se fue lejos el tema escatológico. No, porque es muy profundo. Ya para concluir, concerniente a lo que es la escatología en los últimos tiempos, ya usted me respondió la pregunta de la iglesia, el papel de la iglesia. Ahora, al ver todo lo que está pasando en el mundo, para terminar, cómo se está moviendo el mundo, de cómo se está viendo la apostasía dentro de la misma iglesia, en lo que es en el ámbito político,
y en el ámbito eclesiástico. Prácticamente todo está cumplido. Todo, en pocas palabras, Jesucristo viene pronto, Jesús viene pronto. No, ya nosotros no vamos. Como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuál es el papel que nos toca a nosotros trabajar? El papel que nos toca a nosotros como iglesia, Yahshua lo dijo en Marcos 16:15, y por todo el mundo. Fíjate que él menciona el mundo. Acuérdate que Israel estaba esperando Yahshua ben David. Yahshua ben David en hebreo es el hijo de David. Estaba esperando un conquistador, así como David, como Moisés, con señales como Moisés, y un poderoso militar como David. Pero ¿quién le viene para confusión de ellos? Yahshua ben Yosef. Yahshua el servidor, el capitero, el sencillo. Eso lo bloqueó. ¿Entiendes? ¿Quién fue que vino? Yahshua ben Yosef. Se convierte en Yahshua ben Adán, Yahshua hijo de Adán, por la negación de su pueblo. Entonces se abre a salvar a toda la humanidad. Porque él, como Yahshua ben Adán, tiene derecho a todo ser humano. Pero como descendiente de David, tiene derecho a conquistar el trono de Judá. Como Yahshua ben Abraham, tiene derecho a la tierra de Canaán, porque a él le pertenece. ¿Entendiste ya? Entonces, el Yahshua que viene en los tiempos de Israel fue el Yahshua ben Yosef, que se abre como Yahshua ben Adán, como hijo de Adán, para salvar a toda la humanidad. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamados a llevar ese Yahshua, el servidor. Nosotros los pastores, los que somos servidores, el primero que sirve aquí en la iglesia soy yo. Yo no estoy sentado en un altar ahí como un rey. Yo no me llamo a eso, yo no soy un rey. Yo lo que soy un servidor. Y Jesús no tenía dónde recotar su cabeza. Por eso aquí yo me tiro en la iglesia a cargar temita, que le tengo ese temita por ahí del liderazgo y el servicio. Amén. Entonces, la iglesia estamos llamados a llevar esta vez orar, pero un evangelio claro, un evangelio que salve, un evangelio de amor, un evangelio constructor, un evangelio que liberta cautivos, que sana al enfermo. La iglesia ha perdido. Mira, parece mentira, Edwin, que el pentecostalismo nace en el 1905, al 1905, y de ahí se expandió por todas las naciones. Y aquí retornó, aquí en República Dominicana, en el 1916, que fue traído por los boricuas. Era un evangelio que no tenía mucho conocimiento, pero esa gente tenía power. Eso no era dique. Esa gente, yo soy producto de ese evangelio boricua, de uno que llegó en los 90 a Cristo Rey. Mi mamá me llevaba de niño, llamado el reverendo Israel Mojica Sinfuente, y cuando ellos llegaban a los hogares impíos que decían llegar los pentecostales, la gente que haya bautizado en Espíritu Santo y fuego, los demonios corrían, pues ya tú no ves eso en la iglesia. Satanás nos está engañando. Lo que te dije ahorita, una parte de evangélico con ropa, un viaje de ropa desde aquí hasta los pies. ¿Cómo tú puedes sujetar la santidad de Dios a un trapo de ropa? Pero que usted no ve nada, pastor. Usted no ve nadie sano, usted no ve nada, un muerto levantarse, usted no ve milagros. Como le hablo así porque yo he visto la mano de Dios Todopoderoso obrando. Yo he visto milagros, yo he visto sanidades, pero usted nada más lo que ve, lamentablemente, mueca. Porque ellos se están moviendo en el viento del ciclo, en el viento de la unción. El viento de la unción es el viento del ciclón, que solo es bulla, pero lo fuerte del ciclón es el núcleo, el ojo del ciclón. El hombre que está lleno del Espíritu Santo no tiene que alzar mucho la voz. No. Entonces tú ves que brincan y saltan, y ese evangelio lo que está es confundiendo. Entonces yo creo que nosotros debemos volver al principio. Una iglesia, porque somos modernos todos utilizamos autoparlante, tenemos aire en las iglesias, tenemos asientos. La ropa, exacto. Yo creo que nosotros, el evangelio que tú ves que se levanta en Hechos, capítulo 14 y el 15, dice que mandaron a Pablo y a Bernabé porque eran de idea clara. ¿Eran de qué? De idea clara. Entonces tú ni debes ser religioso, pero tampoco debes ser mundano, sino que debes ser de idea clara. No llama pecado lo que la Biblia no llama pecado. Y no hacer una eisegesis de la Biblia, porque es el problema, que nosotros de una carta hacemos un mandamiento, y eso es problemático. Las cartas son cartas, no mandamientos. Entonces, ¿qué cartas? Son doctrinas. Por eso Pablo dice, no el Señor, sino yo. Son sugerencias. Entonces tú no puedes hacer de una carta un mandamiento.
Porque ya los mandamientos fueron dados y ahí no hay alteración. Claro. Entonces nosotros debemos guiarnos por la palabra. Esa es una. En cuanto a la geopolítica, todo ya está girando para que Occidente salga de plano. Viene la Tercera Guerra Mundial, que no es Gog y Magog, no es la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog es después, aunque Rusia participará en la Tercera Guerra Mundial. Lo que yo no creo es, porque oye bien, la bomba Kirachó que cayó en Hiroshima, Nagasaki, fue una bomba que las bombas actuales, las bombas nucleares, son 100 veces más poderosas. Fueron bombas de kilotones, no megatones. Megatones es más fuerte, más poderoso. En Hiroshima, Nagasaki, la ciudad de Japón, eran dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. En esas dos pequeñas ciudades murieron más de 200.000 personas, incluyendo más de 30.000 niños. Y hasta el día de hoy, la gente que nacen ahí nacen deformes. Imagínate una bomba nuclear que son megatones. Te digo que una sola ojiva nuclear de Rusia tiene capacidad, una sola, que son de 60 megatones. Que Rusia tiene un misil llamado Hasatán 2, el Diablo 2. O sea que hay otro. O sea, si hay un 2 es porque hay otro. Con capacidad de llegar a América en 12 minutos, con capacidad de poner 15 ojivas nucleares. ¿Por qué 15 ojivas nucleares? Porque hay ojivas ahí que no son nucleares. Por si acaso interceptan las bombas, que puedan ser que intercepten una que no sea la nuclear. ¿Entendiste ya? Pero esas ojivas nucleares que mueve este misil son bombas inteligentes que se mueven hipersónicas. Estamos hablando de se mueven a más de 300.000 kilómetros por hora. Que no hay forma de interceptar esa bomba. Y ellos dicen, los expertos dicen, que una sola bomba de esa tiene capacidad para desaparecer a Texas de un solo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Yo creo que el mundo no llegará a un conflicto bélico nuclear de esta magnitud porque desaparecería la raza humana. Estados Unidos, India, China, Rusia, Japón, Francia, Alemania tienen bombas nucleares para desaparecer la raza humana. Y esto provocaría, porque el que no muere por el choque de la bomba va a morir por la fuerza radiactiva. El que no muera por la fuerza radiactiva va a morir por oxidación. Y el que no muera por oxidación, entonces va a morir por el efecto invernadero que va a provocar en el globo terráqueo, que va a subir un efecto de humo que, según los expertos, puede durar de 2 a 3 años, donde la luz solar no entrará, entonces la Tierra se va a congelar. Entonces eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar que venga así un ataque nuclear para neutralizar y que Estados Unidos y Occidente no le dé chance de actuar. Y entonces se neutralice y Estados Unidos y Occidente cedan la parte del imperio, que al BRIT, al nuevo orden mundial, y que por ahí pueda venir el hombre de pecado. Eso sí puede pasar. Bueno, nada, ministro, le damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da y queremos tenerlo más a menudo porque hay muchos temas de suma importancia que de verdad aprendemos y que también la iglesia, el cristiano como no cristiano, debe tener en conocimiento, porque estamos en las últimas horas de la tierra, lamentablemente decirlo de esa forma, y sería bueno que personas como usted puedan transmitir todo el tiempo la palabra y que esto nos ayuda a nosotros a prepararnos si hay alguna área de nuestra vida que no está a nivel ordenada, como Dios manda, nosotros podamos ordenarnos delante de Dios, porque como Cristo pueda venir, también nosotros podamos irnos, porque ahora mismo hasta adolescentes dándole infarto, muriendo, jóvenes llenos de vida y de salud muriendo, y no sabemos el día que nacemos, pero el día que vamos a partir no lo sabemos, y esto de verdad es muy preocupante lo que está pasando. ¿Qué mensaje usted nos daría a la juventud ya para cerrar esta sesión? ¿Qué mensaje nos daría a
a las personas que, que queremos, que estamos buscando a Dios, y aún aquellos que no están dentro de una iglesia, pero tienen el deseo de buscar a Dios y no pueden, ¿cuál sería ya una palabra para terminar, ministro? Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, es importante que compartan este video, que compartan para que esta palabra pues llegue a todas las naciones. El sabio Salomón decía que la gloria del hombre es su juventud, mas la vejez su belleza. Vemos una sociedad que está endiosada con la juventud y que nos están vendiendo la vejez como algo feo, y no es así. La Biblia dice que la vejez es belleza, que la juventud es la fuerza, es la gloria del hombre. El Señor dice: acordado, hombre, en tu juventud, para que en el día malo Dios se acuerde de ti. Edwin, ¿cuál es el día malo? El día malo es la muerte. Ahora, el cerebro humano está determinado para no mandar señales neurotransmisoras o pensamiento al hombre acerca de la muerte. ¿Para qué? Para no bloquearte, para no traer fatiga, para no traer desesperación. Por eso lo menos que nosotros pensamos es la muerte, porque el cerebro no manda esa señal. Entonces, por eso es que la muerte está sorprendiendo a muchas personas. Cuando tú analizas la Biblia, el único camino que nos lleva a la salvación es Jesucristo. Nosotros como jóvenes debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que le soltamos a los ancianos que la ancianidad es su belleza, que se acepte su vejez. Estamos los ancianos, porque yo soy un anciano también, ya soy un anciano. Estamos para asesorar, para hablarle a esa juventud, que se vaya despacio, porque es que su juventud es su gloria, es su fuerza. Y a tener tanto brío en nuestra juventud. Mira, aquí en el 2000, aquí se dio el último dato, que para el 2014 aquí no va a haber juventud. ¿Sabe por qué? Porque van a morir por trastorno de alma de fuego, trastorno de alma blanca, trastorno de accidente. Nosotros estamos en el país número 1 comparado con población, en número 1 de accidentes. Entonces nuestra juventud se está perdiendo. Trastorno de juca, trastorno de droga, de vicio. Entonces nuestro consejo es claro: deje la juventud que no escucha, que deje la droga, que deje la prostitución, que deje, gloria a Dios, lo que es, por ejemplo, aquí tú vas y tú eres menor de edad o tú eres mayor de edad y sacas un motor y te lo dan, ni siquiera te concientizan, porque por lo menos los que manejan le dan un curso, pero aquí tú sacas un motor cualquiera y por eso nuestra juventud muere. Pero en síntesis, volvámonos a Dios, que Él es la vida, y cuando nosotros nos alejamos de la vida, el resultado es la muerte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que muchas gracias a aquellos que están conectados, muchas gracias, ministro Sandy, ha sido de muchas bendiciones. Esta sesión irá también a YouTube para los que se perdieron este tremendo tema, escatología en los tiempos finales, que se abrieron paréntesis para traer un tema que va acorde a lo que es la escatología en los tiempos. Así que muchas gracias a todos y muchas bendiciones, pastor. Siempre mi respeto, mi admiración. Usted sabe que estamos a la disposición y vamos para el diplomado también, que usted va a abrir diplomado de raíces, el diplomado raíces hebreas, ¿verdad? Sí, vamos a hacer 2 diplomados, uno en cultura hebrea de 3 meses y otro de escatología. Hay una persona aquí que es mi sobrino, muy preparada, lo que es la cultura hebrea. Yo también soy un servidor que me muevo en esa área, pero también, Edwin, es importante que también nosotros tenemos un instituto que se abre ahora el primer lunes de octubre. Ese instituto es un instituto general que ya que quiera ampliar más su conocimiento, ahí nosotros hablamos de cultura hebrea, teología, escatología, entre otras ramas del saber. Ahora, ese dura 2 años, aproximadamente 1 año y 7 meses, pero el diplomado lo estaremos anunciando después que se abra ya el instituto. Entonces ahí vamos a anunciar ese diplomado por 6 meses. El que quiera hacer el diplomado en escatología, 3 meses, y el que quiera hacer el de cultura hebrea, 3 meses, o el que quiera hacer los 2, pues amén. Pues lo estaremos promoviendo. Amén. Usted también nos envía por esta vía para darle la promoción en la plataforma. Así que muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Dios le bendiga y un abrazo a todos. Amén.